Exactamente. En términos de lo que puede ser el trastorno obsesivo-compulsivo, por ejemplo, la causa como tal, en el sentido de qué es lo que origina este trastorno, todavía no está claramente definido, establecido. Hay teorías, ¿no?, desde diferentes aportes, desde diferentes puntos de vista, que nos plantean cuáles pueden ser las posibles causas. Sin embargo, desde el punto de vista de la neurociencia, se ha visto que en el trastorno obsesivo-compulsivo existen una serie de alteraciones a nivel de el funcionamiento químico cerebral, ¿no?, lo que pueden ser alteraciones ligadas a la serotonina, que es un neurotransmisor, o incluso algunas alteraciones ligadas al funcionamiento de ciertas áreas cerebrales que puedan hacer que la persona llegue a desarrollar esta enfermedad. Lo mismo, pueden existir una serie de alteraciones a nivel cromosómico que puedan predisponer a que la persona pueda tener una, valga la redundancia, una predisposición o una vulnerabilidad a desarrollar la enfermedad. Entonces, tanto a nivel, ya sea a nivel físico o a nivel genético, que estaríamos hablando de una vulnerabilidad física y una vulnerabilidad biológica, no necesariamente implica que la persona pueda desarrollar el trastorno. Va a depender de las situaciones o los factores con los que pueda convivir y que de pronto alguno de ellos pueda ser un factor que desencadene. ¿Cuáles podrían ser estos factores, estas situaciones? Es muy complejo, porque en primer lugar lo que tenemos que ver es el ambiente. Y ahí viene lo que la licenciada nos decía. Es muy diferente lo que puede ser en términos coloquiales de que yo estoy obsesionado con el orden, a tener un trastorno obsesivo-compulsivo donde el tema de obsesión es el orden. Entonces, uno de los factores que puede incidir como desencadenante en una persona con vulnerabilidad a desarrollar estos trastornos es que de pronto se desarrolle en un ambiente un poco rígido, donde de pronto los papás pueden ser muy estrictos con la disciplina, con el orden, con el lavado de manos o dependiendo del tema que fuera. Puede ser un factor. Hay mucha gente que viene más bien de estructuras familiares de ese tipo y más bien desarrollan comportamientos distintos, se vuelven desordenados. Entonces, en estos casos no hay esa predisposición a desarrollar el trastorno. Otro factor desencadenante que puede ser muy frecuente en estos casos es el estrés. El estrés factor desencadenante de muchas alteraciones, de muchas enfermedades, y no es la excepción. Sí, de casi todos los trastornos mentales, ¿no? Entonces puede ser otro factor desencadenante. Otro factor desencadenante, de alguna manera, muy vinculado al estrés, pueden ser ciertas presiones a nivel social, a nivel familiar, a nivel académico, en el sentido, por ejemplo, de la puntualidad, en el sentido de la pulcritud, etc. Entonces es muy variado. Pero en sí la causa, el origen específico, no se conoce. No está determinado. Dos cosas importantes. Primero, lo que bien hablábamos, quizás es necesaria una base biológica, que puede que desencadene o que no. Y la situación es lo que haga que esto se exacerbe. Por ejemplo, una persona que ha sufrido una quiebra, entonces posiblemente tiene la base biológica, pues se vuelva un trabajador excesivo. Y quisiera aprovechar ahora, está muy de moda utilizar el término yo soy bipolar, sí. ¿no? O sea, todo el mundo es bipolar ahora. Sí, lo hemos escuchado muchas veces. No, es que estoy bipolar. ¿Qué quiere decir cuando nos referimos a eso? Es que a veces estoy muy feliz y otras veces estoy triste. Pero la bipolaridad, que quiere decir maníaco depresivo, que es una persona que cuando está maníaca puede regalar su casa, caminar desnudo, o sea, estar muy feliz. Y situaciones depresivas que lo paralizan. Y para diagnosticar eso, por lo menos tiene que haber 2 situaciones depresivas y una maníaca exacerbada. Pero
bipolar no somos cuando estamos felices y al ratito tristes. No quiere decir, eso quisiera por favor. Nos queda claro que esta es una situación complicada, ¿no? Y me alegra mucho que toque el tema del diagnóstico, porque eso es muy importante. En la consulta, ya nos vamos a la consulta, ¿cómo ustedes diagnostican una manía? ¿Cuáles son los síntomas o los signos que muestran estos trastornos? Una cosa que es, qué bonita pregunta, muchas gracias, y después me la complemente el doctor. ¿Qué es lo que pasa? Ahora utilizamos tanto los términos que muchas veces las personas llegan a consulta con su etiquetita. Es que yo soy bipolar, es que yo soy, y quieren ser tratados a ese respecto un poco más. Llevan el diagnóstico y ya solamente esperan el tratamiento, ¿cierto? Exactamente. No sé si no, entonces lo importante es nuevamente contextualizar qué está pasando en ese momento en su vida. Y si es realmente una patología en donde se deriva al psiquiatra, o se puede trabajar porque está respondiendo a unas situaciones de ese momento. ¿Cómo lo identifican? Al respecto, sobre lo que dice la licenciada antes de hablar de los criterios diagnósticos, creo que es bien importante, sobre todo para la población, informar que desafortunadamente, debido al avance tecnológico, etcétera, se tiene mucha información de fácil acceso, pero, vuelvo a repetir, desafortunadamente, no toda esta información es veraz. Y triste y desgraciadamente existe una manipulación sobre lo que es la salud mental en general. No hablemos de ni trastorno bipolar, ni esquizofrenia, ni trastorno obsesivo en general, sino de que de alguna manera existe una tergiversación respecto a lo que puede ser la salud mental, y desgraciadamente el mal uso de los medios de comunicación, donde de pronto se trabajan estos problemas de salud mental de una forma tan sensacionalista, que de pronto llevan, primero que distorsionan lo que verdaderamente es, y lleva a que la persona no los vea como problemas de salud, sino que los vea como cualquier tipo de situación, y en algún caso hasta como que de pronto, sí, digo que soy bipolar porque es algo como que muy chic, que me da una diferenciación del resto de la gente, o digo que soy obsesivo para justificar cierto tipo de comportamientos, etc. Entonces yo creo que es importante que la población conozca que está muy bien que se informe, pero que busquen medios y mecanismos adecuados de información, que tengan un respaldo científico, sólido, que nos muestre que la información que estamos obteniendo es veraz. Y hablo de este tema del sensacionalismo porque es verdad, el paciente llega muchas veces con una información distorsionada y llega con un diagnóstico distorsionado, solicitando un tratamiento completamente inadecuado y además con la etiqueta, ¿no? En el sentido de que por el sensacionalismo con el que se trabaja en este tipo de problemas, la persona evita el tratamiento, evita el diagnóstico, se avergüenza de asistir al médico o al psicólogo, etc.